¿Quieres saber cómo escoger bien tu bloqueador solar? Se va a poner interesante. Sí, la verdad es un tema muy interesante porque muchas veces llegamos a una farmacia, a una tienda dermatológica y no sabemos qué bloqueador escoger. Hoy les voy a dar unos parámetros muy importantes para poder hacerlo y no solo eso, sino saberlo utilizar de la mejor manera. Entonces quédate conmigo en el rincón del Doc Andrés. No olvides darle like, darle a la campanita, compartirlo y suscribirte a mi canal para que te lleguen notificaciones. Tenemos que empezar con una explicación muy sencilla de los tipos de rayos. Hay unos rayos UVA, UVC y UVB. Los UVA son los que provocan el envejecimiento y las arrugas. Estos penetran hasta la dermis, es decir, a capas más profundas de la piel. Por los UVC no nos debemos preocupar tanto en este momento porque suelen quedarse en la capa de ozono. Y los UVB son los que provocan las quemaduras y generalmente el cáncer de piel, aunque en realidad a los UVA y a los UVB se asocia el cáncer de piel, los UVB son los que más provocan este tipo de cáncer. Entonces, debemos elegir el protector solar o el bloqueador de acuerdo a esto. Lo ideal sería que tuviera protección contra los dos rayos principales, los UVA y los UVB. De esta forma, pues tendríamos una protección mucho más completa. Aquí podemos verlos también de esta forma, cómo los rayos UV se quedan en una barrera más superficial de la piel, en la epidermis, y cómo los UVA pueden llegar a penetrar. Entonces, al penetrar a estructuras más profundas, provocan fotoenvejecimiento y sobre todo las manchas en la piel, que son muy comunes en personas que suelen asolearse bastante o que no usan bloqueador solar cuando se exponen al sol. No entendí. La verdad no es difícil de entender. Más que todo, tenemos que tener en cuenta que en el frasco dice, si tiene protección contra los dos rayos, pues a la vez nos va a proteger del fotoenvejecimiento, de las manchas, del cáncer de piel y de ese eritema con ese ardor tan molesto cuando nos quemamos con el sol. Vamos a ver unas recomendaciones. El bloqueador debemos utilizarlo al menos unos 20 minutos antes de salir. No es que nos lo apliquemos y salgamos inmediatamente porque en ese momento aún no tenemos protección. Hay que tener en cuenta el tipo de piel. Cuando la piel es muy clara, obviamente se va a necesitar un bloqueador con una protección aún mayor. Es decir, se recomienda de 30 hacia arriba, de 30 a 50. Cuando la piel es más oscura, la melanina se encarga de protegernos contra el sol. Entonces, en pieles oscuras se necesita muchas veces un protector inferior, con eso es suficiente. Pero hay que tener en cuenta que esto no quiere decir que no se deba utilizar, porque los problemas pueden llegar a ser los mismos, es decir, el cáncer de piel también se puede llegar a presentar y obviamente el fotoenvejecimiento de la piel. Se recomienda usar ropa adecuada, es decir, sombreros para proteger la cara, las orejas y el cuello, unos lentes de sol adecuados con una protección UV suficiente, ropa fresca también. Si se quiere utilizar algún paraguas, se puede utilizar, pero esto no exime a la persona de utilizar bloqueador solar porque el simple reflejo del sol ya está provocando daño. Hay que tener en cuenta también que cada ocasión es diferente, ¿no? Si vamos, por ejemplo, a la playa, nos vamos a mojar, vamos a meternos en una piscina, hay bloqueadores que tienen una protección o que son antiagua, que nos puede ofrecer una protección de aproximadamente unos 40 minutos y que si son muy resistentes al agua nos va a dar una protección de 80 minutos. Esto también lo suele decir en el frasco del bloqueador. Entonces, si vamos a ir a una parte donde nos vamos a mojar, el bloqueador normal que utilizamos corrientemente normalmente no nos va a servir porque se va a quitar. Entonces necesitamos uno que sea resistente al agua. Hay que tener en cuenta eso también, es muy importante, que deben ser por lo menos aplicárselo cada 2 horas, sobre todo si uno se va a estar exponiendo al sol, porque va a ir bajando el efecto a medida que vaya pasando el tiempo. También hay que tener en cuenta los horarios. No es muy recomendable asolearse de 10 de la mañana a 4 de la tarde cuando es más fuerte el sol. Los rayos solares, las radiaciones ultravioletas son aún más fuertes.
Y otra cosa que muchas veces nos preguntamos es ese numerito que tiene el bloqueador solar. Por ejemplo, si tiene 15 de bloqueador solar, tiene un 15 en el tarro, generalmente en ese frasquito viene ese número en la parte frontal y suele ser grande. Entonces, hay unos que dicen 15, otros dicen 30, otros dicen 45, otros dicen 50, 60, 75 o 100. Hay que tener en cuenta algo, ese es la cantidad de protección que va a tener contra los rayos del sol. Si dice 50, quiere decir que va a protegernos 50 veces más de que lo que nos protegería si nos expusiéramos sin bloqueador solar. Si dice 15, pues nos va a proteger 15 veces más, aunque muchas veces esto no es tan exponencial, tan así, es decir, ya con un bloqueador de 30 suele ser suficiente para todo tipo de piel, de entre 30 y 45. Y hay que tener en cuenta algo muy importante. En realidad, y por eso traigo este ejemplo, aunque este dice 100, no hay ningún bloqueador que proteja al 100%, ni siquiera al 90%, ni siquiera al 70%. Normalmente casi todos llegan a un máximo de un 50%. Este número en realidad, pues es una forma como de engañarnos, ¿no? Porque muchas veces un bloqueador solar que diga 90 o 100 suele ser más costoso que uno que diga 50 y 60. Y nosotros tendemos a pensar que entre más número, pues mucho mejor, pero en realidad no es así. Esos bastardos me mintieron. Y muchas veces nosotros vemos el frasco del bloqueador solar y tienen una cantidad de números y letras y cosas que no entendemos para qué están ahí. Bueno, como dice aquí, vamos a destripar lo que tiene el bloqueador solar. Como les comentaba, aquí está el número, este número que es el que indica el número de veces que el protector solar es capaz de defender nuestra piel. Como les decía, si dice 50 es porque nos va a defender 50 veces más de lo que hiciera si no tuviéramos el bloqueador solar. En esta parte dice contra qué rayos nos va a proteger, en este caso UVA, pero lo ideal sería que tuviera para UVA y UVB. Este que dice también protección frente a radiaciones IRA, muchas veces también es para protegernos contra las pantallas del computador, del celular, del televisor, de las luces que están de luces LED, luces de neón que podríamos utilizar en nuestra oficina o en nuestra casa. La textura. Muchos de ellos dicen hipoalergénico y esto es importante porque hay personas que tienen alergia a los componentes del bloqueador. Si dice hipoalergénico es porque tiene muy poca probabilidad de que eso pase. Y otra cosa muy importante, en las personas que sufren de acné es importante que en el frasco diga esto, no comedogénico. Eso quiere decir que hay pocos ingredientes o sin ingredientes que sean capaces de producir acné. Esto no es verdad al 100%. Algunas veces, aunque sean comedogénicos y una persona muy predispuesta al acné, a veces es como que les va a afectar. Sin embargo, un bloqueador en gel, generalmente que son más específicos como para personas con acné, suelen ser no comedogénicos. Otra cosa pues importante es ver la fecha de vencimiento también y, pues ya las personas que tienden como mucho a ver la parte de lo que es cuestiones de reciclaje y eso, también hay en el frasco algo que dice que si el laboratorio cumple contra la legislación sobre envases y residuos de reciclaje. Es importante tener en cuenta que estadísticamente se dice que el 70% de los que usan bloqueador solar son mujeres, solo el 30% de hombres lo utilizan. Esto pues concepto debemos de cambiarlo porque en realidad es un protector, por eso vamos a ver un poco de las complicaciones que se pueden llegar a presentar si no utilizamos el bloqueador solar cuando nos exponemos directamente a los rayos solares. Y es que estas complicaciones van desde la quemadura por el sol, que yo creo que casi todos en algún momento de nuestra vida la hemos tenido, y como les decía, entre más blanca sea la piel, pues más se va a notar y va a ser peor. También va a haber complicaciones, y esto es muy importante porque muchas veces las personas utilizan el bloqueador solo en el rostro, y por ejemplo no lo utilizan en las manos. Estas lesiones son muy comunes, sobre todo en las personas mayores, y van a ver este tipo de como de pequitas que en realidad se llaman léntigos. Incluso en los brazos también pueden llegar a salir y
el sol predispone a que esto empeore mucho más. Entonces ahí está la importancia también de utilizar bloqueador en las partes del cuerpo que están expuestas. Puede ser las manos, el cuello, el escote y hasta las orejas. Aquí vemos una de las complicaciones ya más peligrosas, que son las peores, pues que ya es un tipo de cáncer en la piel. Aquí cáncer en la oreja, porque la oreja muchas veces ni siquiera le ponemos cuidado a la pobre y nos asoleamos, nos aplicamos en todo lado menos en las orejas y descuidamos esta parte del cuerpo. Aquí tenemos un cáncer. Es muy importante ver que cuando nos sale alguna mancha, que de pronto sea de bordes irregulares, que se ponga muy oscura, muchas veces se empieza a ulcerar, a veces incluso a sangrar, a cambiar como el tamaño. Tenemos que ponerle cuidado y consultar al médico porque esto podría tratarse de un cáncer. Muchas veces son totalmente asintomáticas, entonces nos confiamos. Bueno, y este ha sido un paso por las generalidades sobre el uso del bloqueador solar. Espero les haya gustado. Esta es la primera parte del video porque vamos a hacer otra ya con los productos como tal, explicando ya con marcas comerciales qué tipo de bloqueador se debe utilizar, por ejemplo, para una piel con tendencia a grasa, acnéica, una piel seca, cuando nos vamos a exponer durante mucho tiempo al sol, ya si nos vamos a exponer al agua, entonces qué tipo de bloqueador ya de forma comercial podríamos utilizar. No olviden darle like, compartirlo y si les ha gustado suscribirse para seguir recibiendo contenido como este. Gracias.